La verdad, vamos a hablar un poquitito de lo que es el contexto histórico también para reflejar las fechas que se vienen en lo que respecta a este fin de semana. Nos acompaña, ya lo habíamos anunciado, la presencia acá, invitado para compartir con nosotros y departir estas cosas importantes, Jorge Mendía, político, historiador. Buen día, un gusto tenerte acá, Jorge. Buenos días, muchas gracias por invitarnos, ¿no? Bueno, hablar del 2 de abril para los argentinos tiene todo un sentimiento. Representa algo importante el 2 de abril, más allá de eso, representa algo importante también Malvinas, en el contexto histórico, ¿no? Totalmente. No obstante, quisiera comenzar diciéndote que hoy también cumplimos 14 años, recordándole el fallecimiento del doctor Raúl Ricardo Alfonsín, también, sí, que es parte del hombre de la democracia. ¿Y por qué hablamos de él? Porque quiero pegar la democracia a lo que pasaba en el año 1982, ¿no? En el año 1981 ya había terminado lo que era la veda política en lo que era en ese momento la Argentina. Asumía en diciembre. Luego de Viola estaba asumiendo Galtieri, diciembre de 1981. Y había un descontento, como lo hay hoy en la sociedad, un gran descontento, en razón de que se pedía o se venía con Roberto Alemán con mayores políticas liberales. Y bueno, ese descontento en la calle, decía, ¿cómo se podría frenar este descontento? Porque había un problema también económico, social, político, social, geopolítico. Levantada la veda política, terminan diciendo que se queden tranquilos los políticos, que las urnas estaban bien guardadas. Claro. Entonces, en ese momento era como que también nacía algo que se llamaba la multipartidaria, que pedían elecciones y pedían constituciones sin absolutamente ningún freno. Bueno, pero asume Galtieri, y cuando asume Galtieri dice cómo mejoro este estado que tenía la sociedad argentina. Y bueno, ¿cuánto le dura? Enero, febrero, marzo, 3 meses y par de días. Piensa recuperar las Malvinas, ganar esto, y como él había asumido con la protección de los Estados Unidos, se entendió que se podía trabajar bien y ser efectivo, y el pueblo argentino ante la recuperación de las Malvinas iba a levantar las manos porque iba a tocar algo, las fibras, lo que son argentinos, porque las Malvinas sin duda son nuestras. Eso estaba pasando. Claro. Entonces entramos en esa locura, entra absolutamente en esa locura. Yo tenía 21 años en ese momento, pero yo estaba ávido por noticias, pero no teníamos estas cosas del Google en ese momento, no tenemos los celulares. Requeríamos de la información que nos daba el Estado Mayor Conjunto, informa en los comunicados. Correcto, y nos manejaban. Entonces uno veía los diarios del momento, y era como que estábamos absolutamente ganando todo, que todo iba muy bien. Pero había algo que se llamaba radio aficionado. Yo me acuerdo que estaba en la calle Alberdi y calle Lavalle. Había un contacto directo para... Claro, entonces a altas horas de la noche uno podía sacar información que decía Uruguay, que decía el mismo, algunos japoneses, algunos alemanes, algunos, qué sé yo, colombianos, algunos peruanos, porque se comunicaban entre ellos por otro tipo de frecuencia. Claro. Entonces alguien bajaba y decía, dicen en Perú que estamos así, dicen en Chile que estamos así, dicen, entonces no era bueno lo que se estaba pasando. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, ¿qué era el contexto y qué podemos hablar de nuestra Sudamérica? Mire, en el norte de Sudamérica... Esto es el marco geopolítico. Es un marco geopolítico que va a entrar totalmente a comprender qué son Malvinas, ¿no? Claro. En el norte argentino, en el norte de Sudamérica, islas como las islas Barbudas o las islas Caimanes, las islas Curazao, por ejemplo. En el mapa, mira, ahí tenés Jamaica. Bueno, las Islas Jamaica, o por ejemplo las Islas Curazao, que jugamos el otro día con el partido de selección, el amistoso. La selección argentina. Bueno, con eso las grandes potencias o los grandes imperios empezaban a marcar lo que era el océano Atlántico a los efectos del comercio, porque entendamos que el Atlántico únicamente para tener contacto con el Pacífico era por abajo. Entonces las Islas Malvinas también hacían parte de lo suyo. Pero ya estaba también visto de la importancia de lo que iba a ser la Antártida, y uno no le está dando mucha importancia todavía, que es un doble de territorio de lo que tenemos hoy en la Argentina, para que dimensionemos qué son esas Antártidas de la partecita argentina. Entonces, Malvinas, conjuntamente con todas las otras islas que estaban en el norte, era una posición geopolítica de los señores
de los imperios que nos dominan, ¿no Claro. es cierto? Entonces, al llegar Martínez de Hoz, al llegar Galtieri, hace esa toma, entiende que Estados Unidos, porque era apoyado por él cuando llegó al gobierno, entiende de que los mismos ingleses no iban a animarse a volver a tomar. Claro. Todo lo contrario. Era al revés esta Pero situación. todo lo Sí, contrario. sí, sí, sí. ¿Pero por qué todo lo contrario? Porque ellos tenían que seguir manejando lo que eran los comercios del Atlántico, controlar que no sea el Pacífico, porque yendo por el Pacífico nos encontramos con otro mundo que es el mundo oriental, más que el mundo occidental. Entonces, geopolíticamente, nunca se pudo haber Además, pensado... se habló siempre en las noticias, no sé si se recordará, yo lo recuerdo que se habla mucho que Chile era un aliado del Reino Unido en aquella oportunidad también. Pero por supuesto, porque era el trabajo de la dominación. Miren, en alguna parte del mapa nosotros ponemos el mar de Bolivia, porque cuando nosotros éramos virreinato del Río de la Plata, Bolivia tenía ahí un gran sector para sacar. Claro. Pero bueno, Bolivia muy nacionalista y empiezan a hacer otros trabajos y le quitan la salida del mar y lo hacen netamente territorial. Sí. Todo eso es porque después trabajan con otros países como ser Chile y pasan otras cosas más, ¿no? De los países que dan hacia el Pacífico, hacia el oeste. Tenemos algunos problemas, recién estaban pasando algunas noticias, lo que era Perú y qué sé yo, que también están metidos, vinculado con todo golpes eso. militares. Sí. Está todo concatenado. Sí, sí, Cuando sí. las políticas empiezan a trabajar la geopolítica, nosotros, los países que estamos tan divididos en Sudamérica, por eso la importancia de que Sudamérica debe estar unido, empiezan a jugar con gato con el mísero ratón. Es una cosa de loco. Entonces, estas cosas nosotros tenemos que pensar que Malvinas no ha sido solamente por un territorio de unas islistas. Sí. No, todo lo contrario. Desde el año 1833 que toma Inglaterra, ellos están mirando todo lo que es la geopolítica del Atlántico, pero no la toman en base a los territorios sudamericanos, sino la toman en base a islas. Con esas islas ellas empiezan a controlar. Ahora, un hombre como Galtieri, un hombre o en ese momento la Cancillería, ¿cómo se le pudo haber ocurrido de que Inglaterra no iba a tomar, o Estados Unidos no iba a apoyar a Inglaterra, cuando ahí estaba un punto gordiano de lo que son las geopolíticas? Así llegamos a un 2 de abril de 1982, a donde todos los jóvenes, yo tenía 21 años, querían apoyar esa Sí, todos guerra. tenían la sangre con fuerza de querer ir hacia la guerra, era toda una cuestión de defensa, ¿no? Totalmente. Pero totalmente. Sí. Victoriar lo que era absolutamente ese sentimiento argentino, más que sudamericano, un sentimiento argentino. Bueno, pasó lo que no pasó y lógicamente hoy lo miramos con dolor, hoy miramos con que hubo mucha fuerza, pero creo que nos llevaron a una guerra que ya desde inicio Una estaba bravuconeada podría ser por parte de Galtieri, porque digamos, de alguna forma, cuando esbozó, si quieren venir, que vengan al momento después de hacer el arribo, le presentaremos batalla. Bueno, no pudieron presentar batalla, después tuvieron esta idea, mire, si ellos vienen 1000 personas o vienen 2000 personas de Gran Bretaña, nosotros vamos a poner 20.000 personas en Malvinas y sería muy difícil. Bueno, esa política, ese pensamiento, Claro. esa matemática no anduvo. Claro, la geopolítica siempre desde los años, o desde lo que es la independización de toda nuestra Sudamérica, siempre estuvo en desencuentros permanentes, ¿no? Sí. Por eso también quiero decirle que cuando nosotros nos liberamos del año 1816 como Provincia Unida de Sudamérica, nosotros éramos bioceánicos y después no nos permiten la bioceanía y nos empiezan a dividir. Nos dividen con el territorio de Chile, nos dividen con el territorio, empiezan a dividirnos. Y en ese contexto también entra Malvinas. O sea que nosotros para recuperar Malvinas, primero debemos trabajar todo con un pensamiento sudamericano. ¿Qué dice Bolivia? ¿Qué dice? Siempre. Mar para Bolivia, las Malvinas para Argentina. ¿Y qué había que agregar ahí? Mar para Bolivia, Malvinas, Argentina, pero no dejemos de pensar en Guyana, que todavía las provincias unidas de Sudamérica no están totalmente liberadas, independizadas como querían nuestros padres a la patria, que seguramente hoy le daría vergüenza que las Malvinas sean parte de los ingleses y nosotros, a su vez, aplaudiendo políticas
totalmente neoliberales o que vienen de ese Y continente. que vienen de ese continente. Jorge, la verdad que la historia es muy amplia. Yo creo que da para muchos tiempos más. Vamos a ver si lo podemos convocar a Jorge en otra oportunidad para que sigamos hablando de estas cosas dentro del marco de la historia, de lo que va generándose y también para, de alguna manera, nos sirve para reflejar este futuro que podemos asumirlo de esta forma, ¿no? Con errores que fueron estos desaciertos de alguna forma y la consecuente reflexión que hoy podemos hacer de los caídos allí en Malvinas, una guerra que no debió ser nunca y que de alguna manera hoy, soslayando esos hechos, bueno, estamos recordando y evocando esa faceta histórica. Jorge, la verdad que un gusto como siempre, ¿no? Muchas gracias. Recordamos las democracias que, bueno, llegó la democracia todo a causa de esto, de que se querían perpetuar en el poder los militares, y viene esto. Por eso hice y traté de concatenar con lo que es el fallecimiento de Alfonsín, padre de la democracia, y que nace por todos estos problemas. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias, Jorge. La verdad que estas cosas de llevar a la reflexión de una fecha importante el próximo domingo, lo queríamos reflejar anticipadamente aquí en nuestro programa el 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, Adrián. Muy bien, gracias.